Son las 10. Empieza De paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. París, 1911. Una silueta se desliza por los pasillos del Louvre en mitad de la noche. En sus manos lleva una tabla de madera de apenas 77 por 53 centímetros. El robo del siglo no solo sacudió el mundo del arte, sino que reavivó una obsesión que lleva 5 siglos devorándonos. ¿Quién fue realmente el hombre detrás de esa sonrisa enigmática? Muy buenas noches a todos y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy, más que caminar, nos adentraremos en la mente del arquetipo definitivo del Renacimiento, un hombre que no solo pintó la belleza, sino que la descuartizó en morgues clandestinas para entender cómo funcionaba por dentro. Un zurdo que escribía al revés. No sabemos si para ocultar sus secretos de la Inquisición o simplemente para no mancharse las manos de tinta. La historia oficial nos dice que fue un polímota, pintor, anatomista, arquitecto, botánico y visionario. Alguien capaz de diseñar tanques de guerra, helicópteros y trajes de buzo 400 años antes de que la tecnología pudiera fabricarlo. Pero, ¿y si sus cuadernos no fueran solo el fruto de una imaginación desbordante? La gran pregunta es si es posible que un solo ser humano tuviera un pie en el siglo XV y otro en el futuro. ¿O hay algo más que nos están contando? Perdón, que no nos están contando. Esta noche dejamos a un lado los libros de textos tradicionales para explorar el reverso de su lienzo. Analizaremos las teorías más audaces y oscuras que lo rodean. ¿Escondió en sus obras maestras códigos secretos que desafiaban los pilares de la Iglesia Católica? Analizaremos la teoría de los linajes sagrados y los rostros andróginos en sus frescos. Para algunos, la precisión de sus profecías técnicas e inventos no es genialidad, es información privilegiada. ¿De dónde salieron esos planos imposibles? El misterio de su juventud, una misteriosa desaparición de 2 años de los registros históricos que algunos vinculan con un hallazgo que cambió su mente para siempre. Prepárense para dudar de lo que dan por sentado. Acerquen la lupa al lienzo, descifren la escritura espectacular y acompáñenos en este viaje a través de los siglos, porque a veces, para ver la luz de la historia, primero hay que entender sus sombras. Comenzamos. ¿Cómo es posible que un hombre en el siglo XV haya inventado máquinas que solo veríamos 500 años después? Hoy te contamos los secretos y las maravillas ocultas de Leonardo da Vinci, el genio que desafió su tiempo. Leonardo no solo fue el maestro detrás de la Mona Lisa o la Última Cena, fue un inventor adelantado a su época. Creó planos de helicópteros, submarinos y tanques, en una época donde ni siquiera existía la electricidad. Pero lo más sorprendente es que muchas de estas ideas funcionarían en la actualidad. Algunos de sus diseños eran tan precisos que podrían haber sido construidos siglos después, si hubieran tenido la tecnología adecuada. Y por si fuera poco, Leonardo escribía todos sus descubrimientos y reflexiones en código. Usaba una escritura inversa que solo podía ser leída frente a un espejo. ¿Qué estaba ocultando Da Vinci? ¿Qué secretos guardaba el hombre más brillante del Renacimiento? Desde estudios anatómicos que revolucionaron la medicina, hasta experimentos sobre el vuelo de los pájaros que inspiraron la aviación moderna, Leonardo lo observaba todo, lo anotaba todo. Pero, ¿sabías que muchos de sus inventos nunca fueron construidos porque temía que la humanidad no estaba lista para ello?
Hoy caminaremos junto a la mente más brillante y misteriosa de la humanidad. Todos lo tenemos en la mente como pintor, pero apenas si hizo una veintena de obras. Pero también fue ingeniero militar, anatomista clandestino. ¿Fue Leonardo da Vinci simplemente un hombre adelantado a su tiempo o un custodio de secretos que la historia oficial ha intentado borrar? Viajero en el tiempo, sectas heréticas, códigos pintados con óleo y 2 años en los que desapareció de la faz de la Tierra. Leonardo nace el 15 de abril de 1452 en Anciano, cerca de Vinci. Es hijo ilegítimo de Ser Piero, un exitoso notario, y Caterina, una campesina. Estudios recientes sugieren que pudo ser una esclava de origen oriental. Su condición de bastardo, lejos de hundirlo, lo libera. Al no poder heredar el negocio notarial de su padre, no recibe la rígida educación escolástica tradicional y se convierte en un observador autodidacta de la naturaleza. A los 14 años entra como garzone, aprendiz, en el taller de Andrea del Verrocchio en Florencia. Allí aprende química, metalurgia, mecánica y pintura. Se cuenta que cuando Leonardo pintó el ángel del bautismo de Cristo, Verrocchio dejó los pinceles al verse superado por su alumno. En 1482, algunos años después del incidente que escucharemos luego, Leonardo, harto de Florencia, se muda a Milán para servir al duque Ludovico Sforza. Le envió una famosa carta de 10 puntos donde se vendía principalmente como ingeniero militar, diseñador de puentes, bombardas y barcos, y solo al final mencionaba que también sabía pintar y esculpir. Pasó gran parte de su tiempo en la corte, organizando bodas, desfiles y obras de teatro mecánicas para los Sforza. Su gran proyecto escultórico, un colosal caballo de bronce de 7 metros para el padre del duque, nunca se fundió, porque el metal se usó para fabricar cañones contra la invasión francesa. De 1502 a 1503 trabajó como arquitecto e ingeniero general para el despiadado hijo del Papa Alejandro VI, César Borgia, y viajó por Italia central dibujando mapas topográficos de una precisión asombrosa para las campañas militares de los Borgia. En 1503 regresa a Florencia, comienza el retrato de la Gioconda y recibe el encargo de pintar un mural gigante en el Palazzo Vecchio, el cual abandona tras fallar estrepitosamente con la técnica de secado del óleo mediante fuego. A partir de 1505, su producción pictórica cae drásticamente. Se obsesiona con comprender el vuelo de las aves, la hidrodinámica del agua y sobre todo la anatomía humana. Diseccionó más de 30 cadáveres en hospitales de Florencia, Milán y Roma, junto al médico Marcantonio de la Torre. Sin embargo, hay un momento de la vida de Leonardo que supone un punto de inflexión en el artista, lo que la historia denomina los años perdidos. Corría el mes de abril de 1476 en Florencia. Una mano anónima deposita un papel en el tamburo, el buzón de las denuncias secretas. En él se acusa a un joven de 24 años de un delito que el Renacimiento castigaba con la hoguera, la sodomía. Ese joven se llamaba Leonardo da Vinci. Tras semanas de angustia y un juicio que amenazaba con destruir su vida antes de empezar, el caso es desestimado, pero el daño ya estaba hecho. Al salir del tribunal, el rastro del genio se desvanece, se borra. Imaginen la situación. Un artista que ya despuntaba en los talleres más importantes de la Toscana desaparece por completo de los registros notariales, de los contratos de pintura, de las crónicas de la época. No hay una sola carta, no hay un solo recibo, no hay un solo testigo que lo sitúe en ninguna parte del mundo conocido entre finales de 1476 y 1478. 2 años de silencio absoluto. ¿Dónde estuvo Leonardo durante esos 2 años? La historia oficial titubea, se encoge de hombros y sugiere que pudo haber regresado al campo con su familia, a lamerse las heridas del juicio. Pero la historia no oficial, el misterio que se esconde entre las páginas de sus propios diarios, nos habla de un suceso perturbador. Nos habla de una cueva. Para entender este pasaje, tenemos que viajar al Códice Arundel, un manuscrito guardado en la Biblioteca Británica. Allí, de puño y letra de Leonardo y escrito en su célebre grafía especular de derecha a izquierda, encontramos un relato que rompe la frialdad científica de sus cuadernos. Leonardo escribe en primera persona. Dice que caminaba por la montaña buscando formaciones geológicas cuando se topó con algo que detuvo su marcha.
según sus propias palabras, habiendo vagado alguna distancia entre rocas sombrías, llegué a la boca de una gran caverna, frente a la cual me quedé por un tiempo asombrado, pues no sabía de tal cosa. Doblando mi espalda en arco y apoyando mi mano cansada en la rodilla, hice sombra a mis ojos con la mano izquierda para ver si podía vislumbrar algo dentro, pero la oscuridad era densa. Y tras permanecer allí algún tiempo, dos emociones se despertaron simultáneamente en mí: el miedo por la amenazante y oscura caverna y el deseo de ver si dentro de ella había alguna cosa milagrosa. Y aquí se nos corta el manuscrito. El texto termina de forma abrupta. Leonardo nunca describe qué había dentro de la cueva. Nunca nos dice si cruzó el umbral del miedo, pero aquí es donde los investigadores del misterio y los defensores de las hipótesis más heterodoxas encuentran el punto de inflexión en su vida. La realidad es que el cambio en la producción intelectual de Leonardo tras ese periodo de desaparición es, cuanto menos, escalofriante. Antes de 1476, Leonardo era un pintor magnífico, un artesano brillante del Renacimiento, pero cuando reaparece en 1478 es otra criatura. Es como si su cerebro hubiera sido reprogramado o hubiera tenido acceso a una biblioteca del futuro. Empieza a llenar sus cuadernos con planos detallados de máquinas que tardarían 4 siglos en inventarse. Hablamos de un traje de buzo con tubos de caña y un depósito de aire para Venecia. Hablamos del tornillo aéreo, el plano conceptual del helicóptero moderno. Hablamos también de un tanque de guerra blindado con tracción a ruedas y cañones en 360 grados. Y además, planos de un robot. Un caballero autómata con un sistema de poleas interno capaz de sentarse y mover los brazos. Los historiadores del arte nos dicen que muchas de esas ideas ya flotaban en el ambiente, que ingenieros medievales como Mariano di Jacopo ya hacía bocetos de catapultas e ingenios militares. ¿Por qué buscar una explicación fantástica? El Renacimiento, es cierto, era una olla a presión de inventiva, pero lo que asombra de Leonardo no solo es la idea, es la física. La comprensión intuitiva de la fricción, de la aerodinámica, del flujo de los fluidos. Diseñó un coche autopropulsado por muelles, con un diferencial en las ruedas, el mismo principio que usan los coches actuales para girar las curvas. ¿Cómo se pasa de pintar el ala de un ángel en el taller de Verrocchio a calcular la resistencia del aire para que un hombre pueda planear? Y es aquí donde se abren las dos grandes autopistas de la especulación. Vamos a entrar en ellas, sin complejos. Primera hipótesis: el contacto en la cueva. Los teóricos de los antiguos astronautas sostienen que esa oscura caverna no era una formación geológica, sino una nave o un refugio tecnológico remanente de una civilización anterior. Lo que Leonardo llama una cosa milagrosa dentro de la cueva pudo ser una experiencia de abducción o un encuentro con entidades que le mostraron el funcionamiento del cosmos. O, si queremos ser más sutiles y prescindir de los alienígenas, la hipótesis del viaje en el tiempo. La extraña fijación de Leonardo con el paso del tiempo. En sus cuadernos escribe frases obsesivas como «el tiempo devora todas las cosas» o «el agua que toca en los ríos es la última de la que se fue y la primera de la que viene». Así es el tiempo presente. Hay quienes teorizan que Leonardo era un crononauta, un hombre del futuro o de una era avanzada que por razones desconocidas quedó atrapada en el siglo XV florentino y utilizó su arte para camuflar y dejar constancia de sus conocimientos tecnológicos sin ser quemado por la Inquisición. Otros mantienen que esa cueva fue un portal que lo trasladó al futuro y que, de la misma manera que se fue, transcurridos 2 años, volvió a su época, al siglo XV. De hecho, hay un dato físico curioso. Leonardo sufría de una agudeza visual sobrehumana. Científicos actuales han analizado sus dibujos de libélulas y de la caída del agua y han descubierto que Leonardo era capaz de ver en cámara lenta. Su ojo captaba movimientos microscópicos rápidos que el ojo humano normal solo ve borrosos. Tenía una percepción temporal alterada. Alienígena, viajero temporal o el cerebro más portentoso de la evolución humana. Lo cierto es que esa cueva representa el abismo del genio, el miedo frente a lo desconocido y el deseo irrefrenable de saber. Al regresar de ese apagón informativo de 2 años, Leonardo ya no era solo un hombre del Renacimiento, era el hombre que diseñaba el futuro. Pero,
continuamos con Leonardo. ¿Y qué mejor que hacerlo analizando algunas de sus obras más importantes? La Última Cena de Leonardo da Vinci es más que una obra maestra. ¿Sabías que algunos creen que esconde mensajes ocultos? Uno de los rumores más impactantes dice que Juan, a la derecha de Jesús, podría no ser un hombre, sino María Magdalena. ¿Podría esta obra sugerir que María tuvo un papel más importante en la historia de Jesús? Otros creen que las posiciones de los apóstoles forman notas musicales, un himno oculto que ha estado frente a nuestros ojos por siglos. ¿Y qué hay de la ausencia del cáliz sagrado? Algunos dicen que Da Vinci quiso sugerir que el verdadero grial no es un objeto, sino una persona. ¿Mensajes ocultos o simples coincidencias? Tú decides. Lo cierto es que esta pintura sigue generando más preguntas que respuestas. La Última Cena. Nos vamos a olvidar, de momento, del Código da Vinci, del famoso libro y después película, y vamos a centrarnos en la pintura, ubicada en el refectorio de Santa María delle Grazie de Milán. Leonardo no usa la técnica tradicional del fresco, pintar sobre yeso húmedo, porque exige rapidez y él necesita meditar cada pincelada. Inventa una técnica experimental de temple y óleo sobre yeso seco. Fue un desastre técnico. La obra empezó a deteriorarse estando él vivo. Recordemos que Leonardo tardó unos 4 años sin pintarla y que hubo momentos en que parecía que la estaba utilizando más como experimento pictórico que no como el encargo que le habían realizado. El uso de la perspectiva lineal del despunto de fuga es la cabeza de Cristo y el tratamiento del movimiento del arma, Monti Mentali. El cuadro supuestamente captura el milisegundo exacto después de que Jesús dice: uno de vosotros me traicionará, mostrando la reacción psicológica diferenciada de cada apóstol. Ahora sí, nos vamos ya con Don Brown. La teoría de que en la Última Cena la figura de la derecha de Jesús no es el apóstol Juan, sino María Magdalena formando una V, símbolo del cáliz o útero femenino, y revelando que Leonardo era el gran maestre del priorato de Sion, custodiando el secreto del linaje de Cristo, que por cierto ya era una teoría que circulaba mucho antes de que Dan Brown escribiera el Código da Vinci. Esta quizás sea la única teoría conspiratoria sobre Da Vinci más fácil de desmontar. El priorato de Sion medieval es un fraude histórico creado en 1956 por un francés llamado Pierre Plantard, quien falsificó los documentos de la Biblioteca Nacional de París para reclamar un trono inexistente. Además, es cierto que en el arte del Renacimiento era una convención iconográfica absoluta pintar a Juan el Evangelista sumamente joven, imberbe y con rasgos andróginos. María Magdalena, como ya vimos hace algunos programas, tiene su iconografía propia. Aún así, seguro que la Última Cena seguirá dando y seguirá haciendo correr ríos de tinta, películas y libros, porque sí, es cierto, en la mesa no hay cáliz. Vamos con la segunda. ¿Sabías que la Mona Lisa oculta un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre ella? Esto te sorprenderá. La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, es famosa por su enigmática sonrisa y mirada misteriosa. Pero, ¿quién era realmente la mujer del retrato? Aunque muchos creen que era Lisa Gherardini, una mujer de Florencia, algunos expertos tienen teorías más sorprendentes. ¿Podría ser un autorretrato de Da Vinci disfrazado de mujer? Esta idea surge al comparar los rasgos de la Mona Lisa con los del propio artista. Además, investigaciones recientes revelan detalles ocultos en la pintura, como un puente en el fondo que apunta a una ubicación específica en Italia. Incluso, se ha hablado de mensajes secretos en sus ojos. Lo cierto es que esta obra maestra sigue siendo uno de los mayores enigmas del arte, desafiando a historiadores y científicos por igual. ¿Qué crees tú? ¿Es la Mona Lisa una mujer real, un autorretrato o algo más? La Gioconda, la Mona Lisa, mide apenas 77 por 53 centímetros. Es un trozo de madera de álamo agrietado
Sin embargo, millones de personas viajan cada año a París solo para mirarle a los ojos durante unos segundos tras un cristal blindado. Y cuesta poder acercarte, no solo porque la cinta de seguridad está algo alejada, sino porque siempre está llena de gente. Leonardo da Vinci nunca se separó de ella, algo muy curioso. Nunca se la entregó a quien le hizo el encargo. La llevó en su viaje cruzando los Alpes a lomos de una mula hasta el día de su muerte. ¿Qué pintó realmente allí? El historiador griego Vasari afirmó en 1550 que la modelo era Lisa Gerardani, la esposa del rico comerciante de seda florentino Francisco del Giocondo. De ahí Mona, abreviatura de Madonna, señora Lisa. La pregunta que surge, evidentemente, es que si era un encargo para del Giocondo, ¿por qué Leonardo nunca se la entregó y jamás cobró por él? Aquí entran las hipótesis alternativas que obsesionan a los investigadores. Que fuera Pacificia Brandani, un amante de Giuliano de Medici. La teoría dice que el cuadro era un encargo para el hijo bastardo de ambos, para que supiera cómo era el rostro de su madre fallecida. O incluso hay quien sostiene que fuera un autorretrato andrógino. Análisis digitales sugieren que si superpones las fracciones del famoso autorretrato de Turín de Leonardo con la Mona Lisa, encajan milimétricamente. ¿Es Leonardo vestido de mujer? ¿O representa a Salai, su joven y bello aprendiz y presunto amante, cuyo nombre es un anagrama de Mona Lisa si reordenas las letras de Mon Salai, mi Salai? Recordemos que Leonardo escribía al revés y muchos de esos escritos solamente se podían leer poniéndolos delante de un espejo. Leonardo aplicó aquí su conocimiento anatómico. Diseccionó cadáveres solo para estudiar los músculos que mueven los labios. Utilizó el sulfamato. No hay líneas de contornos en las comisuras de los labios ni en los ojos, solo sombras. Si miras el cuadro directamente a los labios, la sonrisa desaparece porque tu visión central capta los detalles nítidos de las sombras. Si miras a sus ojos, tu visión periférica capta las sombras de la boca y la sonrisa aparece. La Mona Lisa sonríe solo cuando la miras y sus ojos parecen perseguirte allí donde estés. Lo que se llama el efecto Gatse o la mirada que te persigue por la habitación. Leonardo altera sutilmente el eje de las pupilas respecto al giro de cada cabeza para romper las leyes de la bidimensionalidad. Una teoría muy popular en Internet afirma que al juntar el cuadro con su reflejo inverso de forma simétrica, las formas del paisaje de fondo se unen para formar la silueta perfecta de un ser macrocéfalo, similar a un alienígena gris. Lo podéis probar. O un sacerdote reptiliano. Los historiadores se ríen. Los amantes del misterio apagan la luz para comprobarlo. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Al final, conseguir una foto, una postal de la Gioconda es algo muy fácil. La fama del cuadro se extendió por todo el mundo, pero no por su belleza y complejidad, sino porque desapareció. En 1911, Vincenzo Perugia, un ex empleado italiano del Louvre, lo robó escondiéndolo bajo su abrigo. Pasó 2 años oculto bajo su cama. Algo es muy curioso. Leonardo pasó 2 años desaparecido y su obra más famosa estuvo también 2 años desaparecida. Durante ese tiempo, la gente hacía cola en el Louvre solo para ver el hueco vacío en la pared. Y seguimos. ¿Conocéis el Espejo de Madrid? Durante décadas, en los almacenes del Museo del Prado en Madrid, colgaba una copia, según dicen mediocre, con el fondo completamente negro. Al restaurarla en 2012, descubrieron que bajo el negro había un paisaje idéntico al del Louvre. Los exámenes de rayos X demostraron que las rectificaciones y correcciones del cuadro de Madrid son exactamente las mismas que las del Louvre. Eso significa que un alumno aventajado, probablemente Salai o Melzi, pintó la obra al lado de Leonardo, caballete con caballete, en tiempo real. Dado que está mejor conservada y sus colores no están oxidados por el barniz, la Mona Lisa del Prado nos muestra cómo era el rostro real, rosado y joven, que Leonardo veía mientras pintaba. Acerquémonos al lienzo. Olviden la sonrisa por un instante y miren directamente a las pupilas de la Mona Lisa. En el año 2010, el investigador Silvano Vincenti utilizó fotografía de alta resolución. Lo que descubrió dejó helada a la comunidad artística. No estamos hablando de manchas de pintura al azar por el paso de los siglos.
Dentro de la pupila derecha, invisible a simple vista, Leonardo pintó con un pincel de un solo pelo dos letras, L y V, su firma. Pero el ojo izquierdo es el que desata las pesadillas de los criptógrafos. Allí aparecen las letras C y E, o quizás en vez de una E pudiera ser una B. Leonardo era un maestro de los acertijos. Organizaba fiestas en Milán donde todo eran juegos de palabras y dobles sentidos. ¿Por qué ocultar caracteres en los ojos de sobracumbre? En el Renacimiento, los ojos eran considerados, y ahora también, las ventanas del alma. ¿Nos está diciendo Leonardo a quién pertenecía realmente el alma de esa mujer? Y no es lo único. En el arco del puente que se ve sobre su hombro izquierdo aparece el número 72, una cifra sagrada en el misticismo antiguo, el número de los nombres de Dios, los peldaños de la escalera de Jacob. La Gioconda deja de ser un retrato para convertirse en un mapa que 500 años después seguimos sin saber descifrar. El hombre de Vitruvio. Ahora nos adentramos en uno de los estudios más famosos de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio. Esta obra es mucho más que un simple dibujo artístico. Aquí, Leonardo capturó la esencia de la proporción humana perfecta. Este dibujo no es solo arte, es un estudio meticuloso de la anatomía y la simetría. El hombre de Vitruvio representa la unión de arte y ciencia. El hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci alrededor de 1490, es mucho más que una simple lección de anatomía. Es un manifiesto visual donde el arte, la geometría sagrada y la filosofía se dan la mano. Sin embargo, su perfección matemática y el halo de misterio que rodea los cuadernos de Leonardo han convertido a esta obra en el blanco perfecto para todo tipo de teorías conspirativas, interpretaciones esotéricas y debates históricos apasionantes. Para entender la conspiración que rodea la pintura, primero hay que entender la ciencia. Leonardo no se inventó el concepto. Se basó en los textos de Vitruvio, un arquitecto de la antigua Roma que afirmaba que el cuerpo humano era la base de las proporciones de toda la arquitectura universal. Vitruvio decía que si un hombre se tumba de espaldas con las manos y los pies extendidos, sus extremidades tocarían perfectamente la circunferencia de un círculo, cuyo centro sería el ombligo, y que si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, esa medida sería igual a la distancia de los brazos extendidos, formando un cuadrado perfecto. Leonardo resolvió de forma magistral lo que muchos intentaron y fallaron: encajar el círculo y el cuadrado usando el cuerpo humano como nexo. El círculo representa lo espiritual, lo divino, lo cósmico. No tiene principio ni fin. El centro del círculo es el ombligo, el origen de la vida. El cuadrado representa lo terrenal, lo físico, lo mensurable. El centro del cuadrado son los genitales, el origen de la procreación física. Leonardo nos está diciendo que el ser humano es el puente entre la tierra y el cielo, el microcosmos que replica el orden del universo. Una de las controversias históricas más recientes y que roza la conspiración del pasillo surgió cuando el historiador Claudio Sgarbi descubrió un dibujo prácticamente idéntico al de Leonardo en un manuscrito de Ferrara. El autor era Giacomo Andrea de Ferrara, un arquitecto experto en Vitruvio y amigo íntimo de Leonardo. Hay quienes sostienen que el diseño original no fue de Leonardo, sino de Giacomo Andrea. Giacomo Andrea fue brutalmente ejecutado, colgado, descuartizado y quemado por las tropas francesas cuando invadieron Milán en 1500, presuntamente por mantenerse leal al duque Ludovico Sforza. Tras su muerte, su tratado quedó en el olvido, mientras que el dibujo de Leonardo sobrevivió y se convirtió en leyenda. Los amantes de las conspiraciones sugieren que Leonardo heredó o se apropió de los planos de su amigo ejecutado, cuyo nombre
fue convenientemente borrado de la historia oficial de la ciencia. Para las sociedades secretas posteriores y los investigadores del esoterismo, el hombre de Vitruvio es un manual masónico o templario disfrazado. El dibujo está plagado de la proporción de oro o número pi. La distancia desde la cabeza hasta el ombligo y del ombligo a los pies respeta esta constante matemática que se encuentra en los caracoles, las galaxias y las plantas. Para los místicos, que Leonardo conociera y aplicara esto de forma tan precisa, demostraba que poseía un conocimiento arcano, transmitido por sectas heréticas que sobrevivieron a la Edad Media. Al observar detalladamente las líneas donde las manos y los pies tocan el círculo y el cuadrado, algunos numerólogos afirman que las intersecciones forman la estructura del árbol de la vida, de la cábala judía o polígonos utilizados en la invocación de la geometría sagrada. Era el dibujo un talismán visual diseñado para sintonizar la mente del observador con frecuencias universales. Al igual que ocurre con otras obras Da Vinci, algunos investigadores aseguran que el superponer dos imágenes del hombre de Vitruvio a contraluz, invirtiendo una de ellas en el espejo, las líneas de los brazos múltiples y las piernas forman el contorno de un cáliz gigante, un santo grial, o el rostro de una entidad no humana. Nuevamente nos encontramos ante los espejos. Da Vinci se interpreta mucho poniendo sus obras o sus escrituras delante de un espejo. Nunca se ha sabido a quién tomó Leonardo como modelo para este dibujo. Los cadáveres que diseccionaba solían ser de ancianos o criminales, y este cuerpo es el de un hombre atlético en plenitud. La teoría más acertada artísticamente es que es un autorretrato idealizado de su propia juventud. Si unimos esto a la teoría de que Leonardo era un viajero del tiempo, el dibujo sería su propia tarjeta de identidad o su firma física dejada en el pasado, el registro de un humano perfecto que entendía las leyes de la física antes de que la ciencia moderna existiera. Y vamos con la cuarta, posiblemente mi favorita. La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, ¿una simple escena religiosa? Para nada. Hay dos versiones del cuadro, y no son iguales. Los gestos cambian, las miradas también. Y hay símbolos ocultos entre las rocas que parecen cráneos, cuevas y figuras humanas. Algunos creen que oculta mensajes secretos, otros, que representa el nacimiento místico de Jesús. Como siempre con Da Vinci, nada es lo que parece. El misterio que rodea a la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci es fascinante porque mezcla además disputas legales reales, cambios iconográficos desconcertantes y, por supuesto, una buena dosis de teoría de la conspiración. Para entender el enigma, lo primero que debes saber es que no existe un solo cuadro, sino dos. Tengo la suerte de haberlos visto los dos en real. Algunos dicen que la existencia de dos versiones casi idénticas no se debe a un mensaje oculto, sino a un problema de dinero y contratos en el Milán del siglo XV. En 1483, la Hermandad de la Inmaculada Concepción encarga a Leonardo un cuadro para su capilla en la iglesia de San Francesco Grande en Milán. El contrato exige condiciones estrictas y un pago que Leonardo considera insuficiente. Leonardo entrega la obra, la que hoy está en París. Sin embargo, surge una disputa financiera. La hermandad se niega a pagar los extras que pide el pintor. Enfadado, Leonardo decide vender el cuadro a un comprador privado, probablemente el rey de Francia. En 1490, la hermandad exige su cuadro. Para resolver el conflicto legal, Leonardo, con ayuda de su taller, empieza una segunda versión. Esta obra, con modificaciones clave, es la que finalmente se instala en la capilla y que hoy está en la National Gallery de Londres. Si comparas ambas obras, la versión del Louvre, la primera, contiene los elementos que han desatado la polémica. La Iglesia obligó a Leonardo a cambiar tres cosas en la versión de Londres, la que para muchos demuestra que el primer cuadro ocultaba algo peligroso. En la versión del Louvre no hay elementos claros que distingan al niño Jesús de su primo, San Juan Bautista. El bebé de la izquierda, Juan, adora al de la derecha, Jesús. A la Iglesia no le gustó que el Mesías pareciera
un niño sumiso y desprotegido, y mucho menos que Jesús y Juan parecieran hermanos gemelos. En la versión del Louvre, el ángel Uriel señala directamente al niño de la izquierda, Juan, con un gesto un tanto cortante, mientras mira fijamente al espectador. En la versión de Londres, el ángel quita la mano y ya no señala. La mano de la Virgen, la mano derecha de María, hace un gesto sobre la cabeza de Jesús que muchos consideran amenazante, como las garras de un ave de presa, controlando la escena. En la versión de Londres, para evitar confusiones teológicas, se añadieron los halos de santidad a las cabezas y la cruz de caña a San Juan Bautista, dejando claro quién era cada quien. Además, Juan ya no es un bebé, ya hay una diferencia apreciable de edad entre ambos niños. Enigmas aparte, la Virgen de las Rocas fue un monumental dolor de cabeza legal y financiero para Leonardo da Vinci que duró 25 años. La diferencia entre ambos cuadros son el resultado de la negociación entre la visión artística o personal de un genio obsesionado con el realismo físico y las exigencias teológicas de una iglesia que no permitía especulaciones. En 1516, Leonardo acepta la invitación del rey Francisco I de Francia y se traslada al castillo de Clos-Lucé, en Amboise. Se lleva consigo sus cuadernos y, claro, la Mona Lisa. Y muere el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. La leyenda romántica, alimentada por Vasari, dice que murió en brazos del rey de Francia, aunque los registros demuestran que el rey estaba en otra ciudad celebrando un nacimiento. Leonardo dejó todos sus manuscritos, cuadernos de nota, códices y herramientas a su fiel discípulo Francisco Melzi, gracias a quien gran parte de su conocimiento científico logró sobrevivir hasta nuestros días. Algo que también está en sus obras es que muchos creen encontrar otras cosas muy diferentes a las que hemos hablado. Por ejemplo, se dice que la Última Cena es una escala musical de una pieza mística, de una pieza de conexión con el universo. Pero esto quizás algún día en el programa de los sábados de la Voz del Duende podríamos hablar de esta música, ¿no? De esta magia, y por qué no, también de la partitura que dicen se esconde tras la Última Cena, ¿no? La Mona Lisa, ya le hemos hablado, todo lo que es, ¿no? La sonrisa enigmática, los ojos, esas iniciales, las del ojo derecho, la firma de Leonardo. Las del ojo izquierdo, no sabemos realmente a quién pertenecen. El hombre de Vitruvio, ¿no? Anatomía, astrología, magia, todo mezclado en un único dibujo con las dos formas geométricas por excelencia, el círculo y el cuadrado. Y la Virgen de las Rocas, en la que muchos creen interpretar en el primer cuadro realmente la teoría de que Jesús tuvo un hermano gemelo, que luego en el segundo, ya lo hemos visto, como la Iglesia obliga a que se haga un Juan con más edad, pero es que a lo mejor en la primera obra de la Virgen de las Rocas no representaba a Juan, fue la Iglesia la que luego quiso que se representara a Juan el Bautista. Hoy hemos caminado junto quizás un iniciado, o tal vez el ser humano más curioso que jamás haya pisado la tierra. Leonardo da Vinci sigue desafiando desde sus lienzos y sus códices. Quizás el verdadero mensaje oculto en su obra sea que el potencial de la mente humana no tiene límites. O quizás es que esos 2 años en los que Leonardo desapareció en esa cueva, de la que no sabemos ni qué vio ni qué encontró, porque solo se conservan supuestamente las primeras páginas del manuscrito, quién sabe, igual en algún sitio, no sé, me lo invento, ¿vale? Las bibliotecas del Vaticano, perdón, esté el resto del manuscrito. Y sí que haya alguien que sepa qué fue lo que encontró realmente Da Vinci en la cueva, si es que era una cueva. Eso lo desconocemos. Y ya para finalizar, y como siempre,
lo vamos a hacer con una pista musical. Gracias a todos por haberme acompañado en el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo paseo por la historia, donde nos vamos a ir de la pintura a la literatura y de Italia a la Inglaterra victoriana para adentrarnos en la historia de Oscar Wilde, cuya obra también tiene mucho que decir, porque también en sus libros, en sus relatos, encierra mucho más de aquello que vemos. Gracias nuevamente y ahora sí, ya nos vamos y para acabar lo vamos a hacer con una canción que precisamente se llama Mona Lisa y que interpreta Nat King Cole. Gracias y hasta el próximo martes. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.